Hola, ¿qué tal mis gamers? Últimamente en el canal les he traído mucho sobre el tema de nerfeo que sufren las gemas, todo lo que sea daño, atributo, todo lo que sea un por ciento, que normalmente es nerfeado en el PvP, sea velocidad, ataque, en fin, todo. Ok, pero hoy me quiero centrar en este mismo tema, pero hablarles del nerfeo que sufren las reforjas en el equipo. ¿Sabes? Según el equipo va subiendo de nivel, se van dando estos atributos bonos y esto no se libra de este nerfeo en PvP, también es afectado. Y vamos a traer un poquito de detalles sobre esto, ¿no? Porque algunos no son nerfeados y otros sí. Para no hacer demasiado largo el video, les voy a resumir primeramente que casi todo está nerfeado. Cuando tú vienes aquí a Fuego Salvaje, dice daño ataque primario aumentado de 2 a 4%, eso está nerfeado. Por ejemplo, de ese 2 a 4%, vamos a suponer que usted tiene el 4% en el PvP, lo único que eso le va a dar a usted sería un 1.33%. Casi todo se le aplica un aproximado 66% de reducción, o sea, de nerfeo. Les digo esto para no entrar uno por uno porque casi todos son nerfeados. Voy a terminar antes si les digo a ustedes cuáles no son nerfeados. Que son, en el caso de conjunto de venganza, daño a jugadores aumentado de 0.5 a 1.5%. Ese no es nerfeado. Si usted tiene el 1.5%, ese es el que obtiene en el PvP. Me parece bastante lógico porque si nerfean un 1.5 o incluso el que tenga el 0.5% y a eso lo nerfean, prácticamente no te dan nada. Mejor que no pongan el bono de reforja. Pero aún así, 1.5 no es mucho. Entonces lo dejaron tal cual. Y el otro que tampoco está nerfeado viene siendo acá en el conjunto de sacudida. El daño sufrido de jugadores reducido de 0.5 a 1% tampoco está nerfeado. O sea, lo que tengas ahí es lo que va a funcionar en el PvP. El resto, esto por ejemplo, daño sufrido a jugadores bajo efecto pérdida de control, un 4% es nerfeado. Todos estos por ciento que usted ve en un 4%, en un 6%, 3%, todos son nerfeados. Ok, hasta un 66%. Les voy a poner un ejemplo en el tema de venganza, velocidad de ataque aumentada hasta un 2%. Realmente lo que eso le da a usted de velocidad en el PvP aumentado 0.67%. El daño a jugadores que sufren bajo pérdida de control sería este de aquí hasta un 5%, lo que le da es un 1.5%. Y así sucesivamente con todos. Todos son nerfeados excepto el 1.5% de daño aumentado a jugadores y el 1% de reducción de daño que te aplican a ti. Entonces, aunque parecen poco, probablemente no está mal irla por esos atributos dentro del conjunto, porque sumado todo, 1.5% de daño aumentado, pero en 8 piezas, sería un 12% de aumento en total que no te nerfean en el PvP. Entonces, no sería una mala idea buscar ese atributo como tal, o la familia, como usted quiera. Lo mismo pasa con la reducción. Si usted lo lleva en todos los equipos al 1% que le dan de reducción de daño sufrido de jugador, tendría en total un 8% de reducción de los bonos de reforjar. Porque el resto les digo que se los van a nerfear. Claro, cuando sumas un 0.67% que te da de aumento de velocidad de ataque, por ejemplo, el conjunto de venganza, bien, no te da el 2, te da 0.67, pero igual si lo multiplicamos por 8, aumenta un 5, un 6%, pero se lo nerfean. No se haga la ilusión. Ya en el PvE, si todo esto va tal cual tiene los números ahí, estamos hablando solamente de cuando usted entra en un campo de batalla, en una actividad que sea contra jugadores. Estos datos me parecieron interesantes y cayendo en este tema de los nerfeos que les he traído, pues quise traérselos acá al canal para que usted ahí pueda quizás valorar algo diferente de lo que tenía pensado hasta ahora. Y hasta aquí les dejo el video, mi gente. Si como siempre el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.